vamos a grabar entonces y partir entonces esta charla y entonces para hacerlo un poco más formal, como decíamos, aquí está Rodrigo Álvarez, ¿cierto? Que nos va a hacer esta charla de planificación del transporte en el marco, ¿cierto? De esta posibilidad de que personas de la industria pueden acercarse a los estudiantes y contarles su experiencia y profundizar en temas como los sistemas de transporte, entendiendo las actividades, los sistemas mismos, los flujos, las externalidades, ¿cierto? Y otras cosas que podemos ir conversando. Así que, sin más que decir, Rodrigo, dale, te dejo tu palabra. Eh, Puedes compartir pantalla si tú quieres, cualquier cosa, yo te dejo aquí, no hay problema. Si quieres presentar alguna cosa o conversar o mostrar alguna página o alguna cosa, dale nomás. Aquí te están esperando aquí los alumnos, como te decía, muy entusiasmados. ¿Ya? Ok, bueno, muchas gracias a los presentes, muchas gracias Sebastián. Es una tremenda oportunidad para mí poder compartirles mi experiencia. Eh, creo, que, creo que elegir la carrera de Ingeniería en Transporte hace muchos años atrás versus elegirlo hoy día son desafíos diferentes. Y, y yo quisiera primero felicitarlo por la elección, si es que entiendo que se llama la carrera Ingeniería en Transporte y Construcción, así se llama. Estamos en la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte y la carrera sigue siendo Ingeniería de Transporte. Ya, perfecto. Sí. Bueno, felicitaciones por eso y voy a traje cuatro casos prácticos a la mesa. Pero antes de hablar de los 4 casos prácticos voy a hacer una breve introducción. No sé si se ve el PowerPoint. Sí, se ve, ahí se ve perfecto. Ya. Saber que estamos regidos por el sistema de actividad, el sistema de transporte y la condición de equilibrio entre la oferta y la demanda de transporte es lo que define Mannheim, un autor importante, ya vamos a entrar en detalle con lo que define. Pero además, en la modelación típica o tradicional de transporte, que es la generación, distribución, reparto modal y asignación, hay dos modelaciones relacionadas muy importantes, que es la que planteó Sebastián preliminarmente en esta charla del modelo de uso de suelo, que puede ser MUSA, puede ser CubeLand o puede ser otro. Y también los modelos de emisiones vehiculares que aquí en Chile logramos generar gracias a los aportes de Mauricio Oces y de la Sectra. Hoy día creo que está alojado ese modelo en el Ministerio de Desarrollo Social. Y Perdona, el modelo de Rodrigo, uso es, perdón, Rodrigo, perdona, ese es el modelo Modem, ¿cierto? sí, MODEM, Ya, modelo de emisiones vehiculares. perfecto. Bueno, y el modelo de uso de suelo que hoy día se llama CubeLand, la versión chilena, y que está eh, implementándose en las ciudades del primer mundo. Y ahí los nombres son Francisco Martínez y Pedro Donoso. Eh, Nosotros, la parte sintomática de los sistemas de transporte es la unidad física y por unidad de tiempo que estamos viendo en una red de arcos y nodos, que yo le llamo, que pueden ser arcos, no sé, un arco puede ser hasta un espacio marítimo. Y los nodos que son los puntos donde se producen las transferencias de flujo. Entonces, tenemos que analizar optimización. Ustedes han tenido cursos de optimización por lo que me comentaba Sebastián, pero aquí el fuerte son los modelos de equilibrio, sin olvidar que la optimización también siempre tiene que estar presente. Y en el caso de la diferenciación entre vehículos que llevan personas o mercancías, aparece la variable de tasa de ocupación como una variable relevante a analizar también. Y particularmente el caso especial del transporte público de pasajeros, que es un mundo propio y tiene un montón de complejidades y un montón de desafíos también, que espero yo poder transmitírselo
en esta instancia. Seguro, Rodrigo, voy a tomar las palabras de Sebastián, seguro que vamos a necesitar más instancias, pero hoy día voy a hablar más en general, más que en específico. Rodrigo, Sí, una sí. consulta, tasa de ocupación, ¿te refieres siempre a cantidad de personas por vehículo, por ejemplo? Sí, En el caso de sí, mercancía sería tonelaje, también, por ejemplo, sí, también y cosas de ese tipo, ¿cierto? sí. ¿Cómo se ocupan los vehículos? Perfecto, Exactamente. perfecto. Unidades físicas. En las unidades físicas pueden ser personas o pueden ser la mercancía, digamos. Ok. Eh, bueno, hay unos temas también. Por ahí una charla que organizó Sebastián habló de el tren, los proyectos de tren Valparaíso-Santiago, y me encontré ahí con unos graficajes bien interesantes que eran como para los distintos escenarios de proyectos. Y no recuerdo el nombre de la profesora, pero sí recuerdo su presentación y me quedó este tema de los graficajes, porque por lo siguiente, uno cuando planifica transporte está muy concentrado en lo que dice aquí en la primera parte del texto, y estoy hablando de los sistemas suburbanos, regional, interurbano, en este caso ferroviario. Y entonces la mirada gruesa del transporte uno la puede poner en estas herramientas que son como donde tú estás organizando la actividad de los vehículos, sean vagones de tren, sean buses de transporte público, pero particularmente la actividad de los vehículos que pueden hacer un recorrido fijo. Pero aquí, cuando uno mira ¿cómo se llama? El énfasis que tenemos que darle nosotros a las cosas en estos tiempos y habiendo tantos datos, uno tiene que fijarse ya no solamente en la alta frecuencia o en la optimización de la operación, sino que también hay que fijarse en la interconexión entre los modos de transporte y también en la planificación urbana. Y eso es lo que traen los profesionales que están hoy día dominando en la industria, digo yo, como Sebastián Seriani, como Cristóbal Pineda, que han ido a buscar al otro lado del mundo estos expertices y lo están trayendo a los sistemas de transporte, haciendo una conectividad importante con los sistemas urbanos y con los temas de medio ambiente. Solo me interesa que en esta diapositiva nos quedemos con este graficaje, porque voy a volver a tocarlo en el tema de los buses, para que ustedes vean cómo es amplio a nivel de distintos modos esa técnica. Ya se las voy a explicar. Mirando el programa del curso, traté de construir entonces la presentación de hoy. Este fue como mi marco de referencia. Entonces, por ahí, consultando bibliografía, en este caso que vienen de Vilumsen y de Juan de Diego Ortúzar, uno dice, bueno, ¿cómo los sistemas de transporte, o sea, por qué es importante esta cosa de la partición modal? Y la partición modal es importante porque la vialidad es escasa, estoy hablando del transporte urbano. Delante di un esbozo del sistema ferroviario a lo suburbano y interregional, aquí estoy hablando del sistema de transporte urbano, con una vialidad escasa y con un modo de transporte predominante, o dos modos de transporte predominantes, que son los automóviles particulares y el transporte público. Uno colectivo para mover personas de manera colectiva y el otro para mover personas de manera individual. Y eso tiene un impacto relevante sobre el recurso de vialidad. Y entonces, aquí aparece un par o sea, aparecen tres como medidas mitigantes para poder usar eficientemente un recurso vial, que probablemente lo van a ver en el curso. Yo no voy a entrar en detalle sobre esas medidas porque quiero enfocarme en los 4 casos que voy a analizar, pero también quiero de alguna manera hacer el punto que estos son los temas que se conversan en una carrera como la de ustedes, digamos. Y respecto de modelar los comportamientos, bueno, la realidad hay que representarla y hay que tratar de anticiparse a los hechos, y eso vale para todos los sistemas de transporte. Y entonces hay que meterse, hay que tener una estructura mental para poder hacer previsiones. Y hay toda una técnica que pasa por el método científico y más. Entonces, y esto está en la bibliografía, en este caso Vilumsen y Ortúzar.
Y por otro lado, ustedes van a tocar en este curso lo que es el producto de un sistema de transporte, y aquí está definido, lo saqué exactamente como está del libro de Sergio Jara Díaz. Es una definición muy importante, la dejo ahí, va a quedar esto grabado, la van a poder ver con calma en este curso también. Y yo voy a tocar todos estos temas, pero desde la perspectiva de los 4 casos que traje. En el caso del circuito cíclico simple, del mismo libro de Sergio Jara, también. También es un tema que vamos a tocar, cómo me ha tocado usarlo de manera práctica en la industria. Ya, ahora sí, entremos a los casos. ¿Te puedo hacer una pregunta o comentario, en verdad, Rodrigo? Sí. Justamente de lo que tú estás mostrando, me hace mucho sentido porque justamente en la clase justo anterior habíamos introducido el concepto de, como tú bien lo decías, como actividades, ¿cierto? El sistema de transporte y cómo eso generaba un patrón de flujo y que un poco lo que tú vas mostrando ahí en la matriz de viaje al final, que es lo que se genera a partir del estudio de un sistema de transporte. Así que va muy en línea y de hecho hicimos un pequeño ejercicio comparando algunas alternativas de tren para conectar Valparaíso con Santiago. Así que también muy en línea también ahí con lo que tú nos mostrabas. Mira, Solamente qué para darte bueno. un buen feedback de lo que vamos conversando. Así que dale nomás. Ya, o sea, partí más o menos bien. Exacto. Ya, vamos con los casos, porque yo creo que los casos nos van a dar, nos van a nutrir también. Me tocó por estas cosas de la vida estar recién en esta etapa de mi ejercicio profesional enfrentado a la problemática de la autopista urbana, y entonces he visto algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver lo que es el proyecto de Américo Vespucio Oriente, etapa 1, que llega desde el sector del Salto con Américo Vespucio en Santiago hasta cerca de Tobalaba, ¿cómo se llama? En La Reina, ¿o no? En La Reina. Esta es una primera etapa. Hay una segunda etapa que va a estar implementada, no sé si en 2 años más o menos, que llega hasta Avenida Grecia. Y bueno, y todo esto está hecho en casi toda su extensión en túneles, salvo aquí el sector de la pirámide. Y todo esto que ustedes están viendo ahí son cámaras. Entonces, es una operación, ya estamos en fase de explotación. Esto se empezó a explotar en julio del año 2022. O sea, llevamos poquitos meses de explotación. Entonces es súper interesante porque además esto está, todo lo que es el espacio público de superficie, no está con esta autopista va por abajo. Y entonces los transportistas, la tendencia natural de un transportista, y yo lo soy, a representar esto como una red de arcos y nodos que está aquí muy informalmente configurada, y sabiendo que en cada uno de estos nodos que están aquí representados va a haber un comportamiento del flujo. Lo que podríamos denominar un diagrama de intersección, donde los flujos se están repartiendo dentro de la autopista y por los ramales hacia la circulación exterior. Entonces, con una pequeña área de influencia. Y entonces, y detrás de todos estos nodos, existe una información en el sentido norte-sur y sur-norte, detallada de flujos vehiculares por tipo de vehículo cada 15 minutos. Entonces, ustedes se imaginan, en mi tiempo no existía esta información. Mucha de esta información podrá ser solicitada por transparencia por los ciudadanos, otra será de carácter privado. Eso es algo que podremos revisar. Lo importante es que existe y que los analistas tenemos material para poder aprender de fenómenos como estos en urbes como Santiago, que son urbes importantes en el mundo. Y entonces aparece toda la técnica asociada a lo que es la noción de equilibrio dentro de un sistema de transporte. Y en este caso, sistemas afectados por la congestión, donde la velocidad del sistema importa
en relación al nivel de flujo que éste tenga. Entonces, no me quiero detener tanto en las definiciones, pero sí decirles que una es la perspectiva de los usuarios pensando en sí mismos y que son lo que podríamos llamar sus decisiones óptimas, y la otra que son las condiciones de cómo el sistema termina comportándose con todas estas decisiones individuales en forma cooperativa, buscando un óptimo sistémico, que es como la pega de los ingenieros del transporte que hacen planificación. Justificar, digamos, que el sistema está bien equilibrado, para ocupar la palabra. Rodrigo, Entonces, una consulta ahí cuando tú dices, por ejemplo, la perspectiva del usuario, entre comillas, egoísta, buscaría solamente, sí, por ejemplo, la posibilidad de que solo esa persona reduzca su tiempo de viaje, por ejemplo, sin importar el resto de las personas que se están moviendo, por decirlo así. ¿Eso te refieres con, por ejemplo, egoísta? sí, ¿O, a eso ya, me refiero. y colaborativos porque de alguna manera se compensa eso o se hace cargo del efecto que eso tendría en el resto de los usuarios, por ejemplo? Sí. Ya, va por Entonces, ahí. sí, va por ahí la cosa y tiene que ver con los principios de Waldrop, Ya. que se los dejo a los académicos, Sí, lo vamos a pero tocar tiene que ver con nosotros. eso. Sí, Sí, súper. exactamente. Entonces, bueno, uno dice, ya, pues, me hice este dibujito, gasté harto tiempo y me hice este dibujito para comprender la red y ponerle código a las cosas. Código a los arcos, código a los nodos, y poder construir desde esa lógica, más la lógica, que es la lógica de la oferta, ¿cierto? De la red sobre la cual se van a mover los vehículos, más la lógica de por dónde se están generando los flujos vía sensores, vía cámara. O sea, hay forma de identificar esas flechitas amarillas que son de entrada y salida al sistema. Y entonces todo eso genera patrones de flujo que se representan de esta manera, de esta manera, de esta manera, y en base de datos aquí. Esto está hecho a nivel de borrador, luego no tengo las cifras oficiales, ni tampoco tengo la autorización de mi actual empleador para entregarla, pero sí les quería transmitir de que aquí estamos viendo la oferta, aquí estamos viendo la demanda y aquí estamos viendo el patrón de flujo, que son los temas que ustedes han ido conversando ya internamente en sus primeras clases. En ese sentido, Rodrigo, la diapo anterior, los nodos serían, por ejemplo, no sé, una salida de la autopista, por ejemplo. ¿Algo Sí, los así? nodos son estos mismos que están acá representados acá. Son los mismos nodos que están Perfecto. son como la salida hacia los ramales. Claro, claro. Perfecto. Y los arcos son las conexiones entre nodos, al final que se van Sí, conectando para ir armando la red. Perfecto, ya. sí. Súper. En términos prácticos, este es un túnel que va de norte a sur o de norte a sur oriente, Mm. y en el proceso, en el caso inverso. Ahora, yo los puse así como, o sea, ustedes lo pueden interpretar como uno arriba y uno abajo, y la realidad es así, un túnel va por arriba y el otro va por abajo. Perfecto. Pero claro, cuando uno lo mira así, en realidad la representación es como que esto fuera una planta. Claro. Pero ustedes pueden imaginarse las dos cosas. No, esto no está 3D, pero ustedes se lo pueden imaginar. Lo concreto es que entonces esto es lo bonito que estamos representando, es un caso, Sí. y es donde además estoy trabajando, así que esto es real, digamos. Lo- Tenemos ahí la oferta, tenemos la demanda y tenemos el patrón de flujo. ¿Es los convencido? colores, Rodrigo, los colores de los nodos no tienen ninguna representación especial, solamente son nodos específicos, no es que dependan de alguna condición, Sí, por ejemplo. yo quise poner los colores rojo y naranjo para representar la vía troncal. Perfecto. Y los otros colores, quise poner los colores verdes como los nodos de salida, los ramales de salida, Ah, perfecto. y los azules como los ramales de entrada. Perfecto. ¿Ah? No sé si me quedó tan perfecto porque, por ejemplo, sí, puede ser. Puede Sí, ser. Obviamente pero esto también se puede representar en la vialidad misma, exacto. pero hay que pensar que esto igual está debajo de la vialidad. O sea, lo que se puede empezar a aparecer a la vialidad son los noditos de acá. Claro. Y los de acá, pero estos de acá están debajo
están debajo de la tierra. Podríamos decir que esa es una clásica representación, por ejemplo, de arco y nodo de una red, por ejemplo. Pero por supuesto. Podría ser una autopista, como podría ser algún otro sistema, ¿cierto? Claro, y que de alguna manera a esa oferta se le incluye la demanda, ¿cierto? Que son datos que entran a partir de las cámaras, si seguimos bien, eso, claro, y después... Y los sensores, sensores. Y con eso se tiene esta matriz de flujo, claro. Claro, tenemos una matriz de entrada y salida con esta flechita amarilla sobre una red donde esos flujos se van a ir asignando. Perfecto. De alguna manera. Y después nosotros podemos estar entusiasmados en poder interpretar esa asignación, calibrarla, el término que se usa. Claro, y cada arco va a tener su costo asociado al final, su tiempo, sí. su demora. Exacto, perfecto. Y sobre la base de eso, entonces tú echas a correr algún algoritmo que ustedes van a tener que probablemente hacer o tomar de algún lado y usarlo, y les van a generar representaciones que pueden ser más bonitas o más feas que esta, pero eso es lo que va a representar cómo se distribuyó el flujo internamente. Perfecto. Ese es un caso concreto que quería que lo miraran. Yo estoy en proceso, obviamente espero correrle un modelo de asignación de tráfico. Ustedes en la literatura van a escuchar la palabra tráfico y tránsito. Traffic transit en inglés. Traffic es transporte privado y transit transporte público. En este caso sería traffic, transporte privado. El caso 2 ya va más de la mano del transporte público. Bueno, el caso 1 ya está como está muy gruesamente tratado. El caso 2 de Coquimbo La Serena, escogí Coquimbo La Serena porque tenía como algún material que podía mostrarles con más facilidad. Entonces, lo que hice fue, a la derecha, una representación. Esto es un estudio, creo que es CIS, la empresa consultora, que hizo este estudio en varios años atrás. Lo interesante que aquí ustedes están viendo la conurbación de Coquimbo La Serena, como una representación de ciudad intermedia, con su población por nivel de ingreso y obviamente su espacialidad. Y entonces, bueno, estas personas son las que finalmente tienen un sistema de actividades, gruesamente, dígase, trabajo o estudio desde su domicilio. Aquí estamos viendo su domicilio. Y entonces, estos son los que se van a mover. Y cuando uno ve un área de estudio como esta y ve aquí una especie de red de transporte sobre ella, que puede ser transporte público y las otras vías que pueden ser ocupadas por los automóviles, uno dice, bueno, esta es una representación sintomática de esta gente que se está moviendo de alguna manera. Y aquí no están las flechitas amarillas, aquí está la gente que se va a empezar a tener flechitas amarillas, de entrada y salida de esa zona. Y aquí tampoco están las flechitas amarillas, pero sí está la red y la forma en que se genera un patrón de flujo sobre ella. Y todo un poquito más complejo, porque todo esto puede estar, este patrón de flujo puede estar ocurriendo de distintas formas a las distintas horas del día. Y obviamente la forma en que estas personas eligen moverse, porque no todos eligen moverse en transporte público, muchos eligen moverse en transporte privado sobre una vialidad existente que es escasa siempre. Entonces, aquí nosotros estamos cayéndonos directo, por lo menos en lo que es esta representación al transporte público, pero podríamos habernos caído al transporte privado también. Ustedes tendrían que hacer un esfuerzo y hacer la analogía con lo que les acabo de explicar de lo que fue la autopista urbana, y llevar esa analogía a lo que son las calles. Y porque conceptualmente es un sistema congestionado que tiene la misma lógica de análisis. Ahí, por ejemplo, entonces, perdona Rodrigo, en el caso anterior podríamos decir que es como la primera etapa de cuando se analizan, ¿cierto?, los patrones de flujo, donde en la foto a la derecha se busca diferenciar el territorio al final, sí, con zonas que permita estudiar el primer paso, que es la generación de viajes, ¿cierto? O sea, así es. ¿Quiénes son los que van a moverse y cuántos, ¿cierto? Y qué condiciones tienen, ¿cierto? Y hacia qué, y por qué actividades, cuáles son las actividades que lo motivan a moverse. Exacto.
que sería principalmente trabajo y estudio. Claro, y la foto a la izquierda muestra un poquito también ahí, claro, cómo se comporta a nivel de rutas, cuáles van a ser al final las rutas un poquito Sí, más congestionadas que sí. otras, dependiendo de esa actividad, si entiendo bien, claro. Sí. Esto es como este es como el principio y este es como el final, digamos. Exacto, exacto. Este es como el final antes del modelo de emisiones vehiculares. Este es como Perfecto. el principio, incluso un poquito antes que el sistema, que el modelo de uso de suelo, porque Claro. bueno, va relacionado, digamos. Va Perfecto. relacionado. Y eso relacionado a la temporalidad, o sea, por hora punta, fuera de Sí, punta, exacto. Perfecto. sí. Sobre todo acá, en la izquierda, va relacionado a la temporalidad, porque acá las Exacto. personas, claro, van a moverse durante el día de distintas maneras, dependiendo de los estímulos que tengan, cuáles son sus actividades diarias. Claro. Pero lo importante es que aquí nos estamos cayendo, lo de arriba era transporte privado y esto es, el caso 1 es transporte privado y el caso 2 es más transporte público, pero desde una lógica que viene igual de una comunidad que necesita movilizarse de alguna manera y que lo puede hacer de las Perfecto. dos maneras. Pero aquí estamos centrándonos, voy a mostrarle un poquito más de transporte público, pero todo lo que voy a decir, por lo menos en estas primeras diapositivas, tiene que ver con los distintos modos que pueden moverte en un espacio urbano. Caso 1 y caso 2 es urbano, y lo que hablé al principio del graficaje y de los trenes, estaba pensando más bien en la cosa suburbana e interurbana. Pero todo es posible, o sea, también hay trenes urbanos. En los modos, en la forma de moverse. Entonces aquí empezamos a decir, oye, estas son las mismas zonas que ustedes vieron espacializadas. Aquí están representadas en un gráfico solamente, pero lo interesante es que ustedes pueden ver que ustedes vieron la zona, pero no vieron ni las flechitas amarillas. Entonces, estos serían las flechitas amarillas del mono de la autopista. Los viajes que se generan y los viajes que se atraen. A la izquierda los que se generan, a la derecha los que se atraen. Y además en los distintos periodos del día, y además para las distintas zonas de análisis. Entonces, eso es lo bonito de los sistemas de transporte, que son espacial y temporalmente están como desmenuzados. Y es lo que ustedes pueden ver, además con flechitas amarillas, que son las que entran, perdón, las que se generan, las que salen, o bueno, depende de cómo lo quieran ver, pero son las que se generan y las que se atraen. Y entonces uno dice, ah, perfecto, esas mismas 14 zonas ahora aquí tabularmente. La primera las vimos espacialmente como en la geografía, después las vimos en un gráfico y ahora las vemos en una tabla de doble entrada. Y entonces en esta tabla de doble entrada, esas mismas flechitas que digo yo, que eran las amarillas primero y que aquí eran estas barritas, ahora son estos números. Y entonces ustedes ven estos totales. Entonces, todo lo que está acá es el total que en esta zona se está generando, pero en la punta mañana. Y lo que es desde esa misma zona se atrae ese total. Y entonces uno dice, ah, y bueno, y el total está acá abajo, que son una X cantidad de viajes por hora. Y entonces esto es punta mañana. Y fuera de punta es un poco menos, en punta mediodía es bastante alto, para un modo en particular, que en este caso es el transporte público, y en punta tarde es mucho más alto en cantidad de viajes hora. También están los temas de cuántas horas significa cada periodo y todo se va para poder armar una condición del día. Pero aquí estamos haciendo un análisis desmenuzado y ustedes se fijan, ya está bastante desmenuzado sin que todavía hayamos entrado a saber qué es lo que está pasando por dentro. Entonces, cuando uno habla del modelo, perdón. Perdón, Rodrigo, solamente para entenderlo bien, ahí para quienes están acompañando acá, esta sería como se divide geográficamente la zona, se ve qué zona es la que va generando unos viajes, ¿cierto? O sea, salen de esa zona algunas personas, Exacto. y por tanto también esa zona va a recibir un grupo de personas. Hasta En ahora ese periodo del día. no sabemos el motivo todavía. Eso es para lo que tú dices, como están los números como gruesos, pero no se sabe también No, el análisis más fino lo, detrás, claro. sí, pero tampoco sabemos cómo esa zona que está, donde está entrando y donde está saliendo gente,
sabemos a nivel de totales, no sabemos qué está pasando con la interacción entre esa zona y las demás. Perfecto. En el fondo no tenemos la distribución. Claro, claro. Tenemos como No, los no grandes sabemos, números. tampoco sabemos qué ruta eligen tampoco, claro, todavía. Claro, Sí, claro. O sea, nos falta, aquí sí tenemos una partición modal porque estamos diciendo que esto es transporte público, claro, pero todavía no sabemos entre qué zonas se mueven y por qué rutas van. claro, claro. Entonces estamos haciéndonos cargo del modelo clásico, pero solo en la primera parte, que es la Exacto. tracción-generación. Y entonces, pero pasan otras cosas también, que es interesante de ese estudio de CIS, que es bastante años atrás, que te dice cómo, en qué llega, cuál es el modo de acceso y el modo de egreso de ese modo de transporte en los distintos periodos del día. Y entonces uno dice, perfecto, casi todos llegan a su destino caminando, pero eso, ¿cómo se llama? Para llegar al origen del viaje en transporte público, la mayoría llega caminando en los distintos periodos del día, pero en la mañana se apoyan por otros sistemas, que llegan al sistema de transporte público también por medio de otro transporte público, o por taxi colectivo, o por auto. Entonces, uno encuentra a desnatar el problema, lo empieza a ver ya desde distintas dimensiones. Y eso es complejo, es complejo. Y por otro lado, empiezan a pasar otras cosas. Ya aquí nos vamos metiendo cada vez más de cabeza al transporte público. Porque uno dice, ok, entonces, ¿qué pasa con el uso de mi tiempo? Y entonces mi tiempo empieza a ser, si no tengo transbordo, es cuánto me demoro en acceder, dependiendo de la hora del día, cuánto me demoro en esperar, cuánto me demoro en viajar, y cuánto me demoro desde que me bajo a llegar a mi destino. Todo esto es un tiempo de viaje desde donde salí hasta donde llegué, y en los distintos periodos del día. Todas esas métricas son importantes. Obviamente estos tiempos de acá, que son los tiempos de espera, tienen que ver con cómo es la oferta del sistema de buses. Y si el sistema de buses tiene una oferta muy intensa, entonces este tiempo de espera va a ser probablemente menor. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso se complejiza cuando hay transbordo? Como el caso de Santiago, sí. En regiones en general no hay tanto transbordo, pero cuando hay transbordo, estas barritas que aquí se entienden más o menos bien, aquí ya se empiezan a enredar un poco más porque empiezan a aparecer los intercambios. ¿Y qué pasa con la tasa de ocupación de los vehículos? Bueno, hay KPI de la tasa de ocupación de las distintas empresas en los distintos periodos. Entonces uno dice, estoy usando bien los vehículos, los estoy usando mal, podría hacer cosas mejores con ellas, podría tener buses más grandes, buses más chicos, tendrá sentido poner un tranvía en Coquimbo La Serena, dado que a lo mejor podría complementar esta oferta. Porque aquí estamos haciendo un análisis un poquito más sesgado, porque estamos mirando solo el transporte público, pero podríamos estar analizando Coquimbo La Serena desde la perspectiva de todos los modos que satisfacen su movilidad. Entonces, dicho eso, hemos dado como una vuelta así bien rápida de lo que son los sistemas de transporte y cómo gruesamente se miran. Poniendo mucho énfasis en las distintas dimensiones. Entonces, esto es lo que te dice Mannheim, te dice, oye, ojo que está todo interrelacionado, que de repente tú haces una carretera nueva y eso estimula el sistema de actividades y se genera un patrón de flujo, o a veces hiciste una villa nueva, un conjunto habitacional nuevo y pasa al revés, ¿cierto? Estimula el sistema de transporte y por ende no el patrón de flujo, etc. Y entonces, aquí yo traté de ordenar la cosa en función de lo que ya hemos ido conversando y entrar un poco ustedes cuando en su curso creo yo que van a estar fuertes en estos temas, generación, distribución y reparto modal, y cuando entren a la etapa de asignación ahí van a probablemente encontrarse con el patrón de flujo analizado con técnicas distintas si es que se trata del transporte privado y del transporte público. También hay técnicas que los conjugan a ambos y son bien interesantes. Por ahí Cristóbal Pineda hizo un esfuerzo en Iquique. Creo que no llegó a calibrar su modelo, pero sí lo llegó a construir. Era un modelo como de equilibrio simultáneo entre transporte público
y privado, que a lo mejor sería interesante que ustedes en algún momento, a lo mejor podrían invitar a Cristóbal y que Cristóbal se lo explicara. Es bien interesante abordar esas dos problemáticas en conjunto. Y bueno, lo que ya les había hablado de los modelos de suelo y de emisiones que están en relación con esto. Ahora, hay técnicas interesantes que vienen de los conocimientos de la física y la matemática, dentro de estas modelaciones, que tienen mucha matemática, mucha física, y entonces, no sé, la máxima entropía que la van a mirar para poder apuntarle a la distribución de viaje, a esa que yo no puse. Yo no la puse intencionalmente porque en las diapositivas originales, lo que hice, en este caso, le puse un cuadrito blanco, pero aquí esto está lleno de números. No voy a desarmar la presentación, pero está lleno de números. Está hecha la distribución, que yo después la puedo modelar y la puedo tratar de calibrar, que la apunte. Eso tiene que ver con esto. Y ese cuadrito que vieron tiene que ver con esto, con la producción de energía. Y dentro de ello, para producir viajes, están los viajes que están basados en el hogar, viajes que no están basados en el hogar, y que hay distintos tipos de modelos, modelos de clasificación, modelos de regresión, para poder analizar esos tipos de viajes. Entonces, hay una batería de herramientas de modelación para resolver estas problemáticas. Nosotros, particularmente en Coquimbo La Serena, tuvimos un practicante este verano que pasó, cuando trabajaba yo en Transdev, y con ese practicante enfrentamos esta problemática con la data de origen-destino de Sectra para Coquimbo La Serena, pero no fue solo con ese practicante, sino que un académico que se llama Reiner Ruiz de la Universidad Andrés Bello, por la cual se podría establecer algún mecanismo de cooperación. Él nos facilitó códigos de referencia desarrollados en R, a partir de los cuales nosotros hicimos algunos upgrades para poder generar y hacer un barrido, en el caso de Coquimbo La Serena, de la generación de la distribución de la partición modal, llegando a una asignación por fuera de las herramientas que nos pasó en académico, sino que una asignación con herramientas ya más internas hacia el transporte público de Coquimbo La Serena. Y ese fue un ejercicio súper bueno, súper práctico, porque nos permitía evaluar un corredor de buses que podía ser o buses eléctricos o tranvía o el que nosotros quisiéramos estimular dentro de esa ciudad. Y ese es un ejercicio que no en cualquier lugar del mundo se encuentra, es un ejercicio interesante. Y se hizo con un alumno que estaba terminando su carrera. Entonces, desde ya, por lo menos ese trabajo, vamos a tratar de que ustedes en algún momento lo puedan mirar. Un tercer caso, que me parece también interesante, el caso de Adatrap. Adatrap, bueno, ustedes están viviendo en la quinta región, están en Coquimbo La Serena, uno podría decir, bueno, Coquimbo La Serena es más chico y Santiago es más grande que lo que es el Gran Valparaíso. Entonces, voy a decantar con el caso 4, que es un tema en Valparaíso. Pero, en el fondo, el caso 3 y el caso 2 están como uno más chico y el otro más grande. ¿Y qué es lo que es Adatrap? Adatrap es un esfuerzo que se hizo en Santiago con la data, con la Big Data relacionada con los GPS y con los BIP de los validadores, para poder construir una matriz origen-destino, no como las que hace Sectra, que Sectra hace origen y destino de toda la movilidad, sino que esta, una matriz origen-destino solo de los modos, del modo transporte público, bus y metrotren. Y entonces elaboró una metodología para apuntarle a dónde se baja la gente y con eso tener una matriz parada a parada que tenía además una zonificación del orden de 800 zonas de la ciudad que uno podía transformar a más porque tiene el dato granular parada a parada. Y entonces ellos elaboraron esa data y uno pudo ser usuario de esa data. No solo nosotros en Transdev, cuando me tocó trabajar en Transdev, sino que también la Universidad de Chile, la Universidad Católica con el software STEP,
su bus, que es uno de los operadores de transporte público, el mismo Ministerio de Transporte que contrató una asesoría City Planning, y probablemente otros, construyeron modelos de asignación de transporte público con esa data. Obviamente los calibraron, obtuvieron resultados interesantes, modelos que, si están bien logrados, nos permiten hacer, jugar con adecuaciones en la oferta y para ver cómo eso implica en el sistema. Y entonces, la demanda servida, desclasificada de AdaTrap es un nombre que se le puso en su momento, no sé cuál es la razón exacta, pero sí sé que ellos logran capturar las distintas etapas que hacen las personas arriba de los buses y además los orígenes destinos, que serían los viajes asociados a esa etapa. No es suficiente, lamentablemente, porque en Santiago hay mucha evasión, entonces hay que complementar esa data con la data de evasión, y eso es complejo. Y además hay que complementarla con los datos de la operación comercial. De alguna manera está implícita. Cuando uno dice demanda servida, es demanda que se sirve dada una oferta. Pero igual uno quiere poder construir un modelo para que después uno le haga ajuste a la oferta y la cosa cambie. Ahora, eso tiene limitaciones. Construir un modelo de asignación para una ciudad como Santiago es un esfuerzo súper interesante. Se puede hacer, se ha hecho, pero ya empieza a costar un poco más cuando empieza a aparecer, por ejemplo, la línea 7 del Metro de Santiago. ¿Y por qué empieza a costar un poco más? Porque una cosa es tener una matriz de transporte público indiferente a los cambios de la oferta, y otra cosa es tener una matriz de transporte público que sí se modifica ante cambio de la oferta. Y si uno pone una nueva línea de metro en la ciudad, esa matriz de transporte público podría perfectamente crecer. Y entonces, ¿cuánto crece? Y eso, entonces ahí se empiezan a necesitar los otros modelamientos, que son, porque la etapa de asignación es la cuarta etapa de la modelación. Entonces uno necesita la etapa de partición modal, porque ya en un escenario de predicción de una nueva línea de metro, vamos a tener una matriz más grande, y no sabemos cuánto más grande, y para eso tenemos que ocupar las técnicas de la ingeniería de transporte. Entonces uno dice, bueno, perfecto, pero ¿es solo para para poder modelar los flujos de los sistemas de transporte público, o sirve para algo más? Sirve para muchas cosas más, y particularmente yo traje aquí unas cifras que son súper interesantes y que de alguna manera dan cuenta de la problemática que estamos viviendo los sistemas de transporte público en el mundo, no solo en Santiago. Aquí hay esto no está tan ordenado, voy a tratar de explicarlo así rápidamente. Lo que está aquí arriba es la importancia de los sistemas a abril del 2019, cuando aún no llegaba la pandemia. Digo sistemas bus, metro y metrotren. Y bus y zona paga ustedes lo pueden ver como un conjunto mancomunado, porque también las zonas pagas son del sistema de buses, digamos. Entonces uno dice, perfecto, el sistema tenía casi un poquito más de la mitad satisfecho con buses. Esta es la demanda servida del sistema, los usuarios que pagan. Y eso son las cifras de esa época de normalidad. Pero en la normalidad semi-recuperada, o alguien le podría llamar nueva normalidad, o sea, en abril 2022 versus abril 2019, el sistema de transporte público estaba logrando el 66% de lo que tenía en condiciones de normalidad. Y estas cifras, ustedes van a ver en distintos lugares del mundo y se van a encontrar con eso. Y van a ir a regiones en Chile y se van a encontrar con cifras de este tipo si logran sacar el dato, que no es tan fácil. Y entonces se encuentran además con el sistema de buses más castigado que el metro, porque este 66% en realidad es 72% en el metro, 90% en Metrotren y 59% en el sistema de buses, si uno conjuga zonas paga y bus como un solo sistema. Entonces, hace poquito el gobierno publicó los datos de la semana de AdaTrap de agosto. Entonces, este mismo cálculo se puede hacer para agosto. Yo no lo he hecho, pero se puede hacer. Y para eso hay que meterse, bucear las bases de datos, archivos pesados del ministerio que están publicados en la web, son públicos, y ocupar buenas herramientas para poder construir esta tablita. La mirada que está aquí a la derecha abajo
también es interesante, porque aquí ustedes ven gruesamente que el metro está al 72%, y entonces uno dice, ya, perfecto, pero miremos ahora el metro desclasificado por cada una de sus líneas. Y resulta que una de sus líneas era la línea 3, que era una línea la más nueva de todas, y que estaba partiendo cuando se generaran estos datos. Luego uno dice, mira, la línea 3, que ahora ya está un poquito, ha pasado el tiempo, aunque estemos en pandemia, igual la línea 3, aunque el metro esté castigado, igual representa un 10,7% y en el pasado representaba un 7,5%. Y entonces uno dice, perfecto, entonces está cambiando la forma en que la gente se mueve en la ciudad. Claro, este es un síntoma que muestra cómo está cambiando la gente, sus patrones de comportamiento, lo que se llama patrón de viaje. Entonces, ¿y dónde se ven esas cosas? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que eso va cambiando? Bueno, uno después lo va a poder ver internamente. Cuando genera una distribución de viaje, uno podría decir en un gráfico como este, uno podría decir, oye, estos totales están reduciéndose en un 30%, por decir algo, pero el comportamiento interno está variando. Y está variando por un efecto que apareció en una nueva línea de metro en el sistema. Por ejemplo, la línea 3. Entonces me dice, oye, pero ¿y la línea 7 qué va a pasar? ¿Van a pasar cosas? Absolutamente. ¿Y qué cosas van a pasar? Bueno, ocupemos las técnicas de la ingeniería del transporte y podemos tener una opinión fundada. Y probablemente si las técnicas las aplicamos bien y calibramos bien nuestros modelos, va a ser una opinión que no va a andar tan lejana de la realidad cuando las cosas empiezan a ocurrir. Este párrafo lo quise traer a colación porque no todo, a veces uno en la industria tiene que resolver con mucha velocidad cuestiones que son complejas. Y a mí me tocó. Y yo creo que me va a seguir tocando. Y yo creo que a ustedes también les va a tocar y seguro que a Sebastián también. Entonces uno tiene que recurrir a herramientas que de alguna manera le permitan decir en qué sentido están ocurriendo las cosas. Y aquí hay una herramienta que dice que yo puedo tener ciertas estadísticas de elasticidad oferta y de elasticidad oferta de la demanda y de elasticidad tarifa de la demanda para poder dimensionar el efecto de cambios de oferta y el efecto de cambios de tarifa en la demanda global. Cuestión de alta importancia porque los sistemas de movilidad se hacen para una demanda que hay que satisfacer. Uno a veces se encuentra dentro de la industria de los operadores con que, oye, el gobierno me pide esta cantidad de expediciones y yo tengo que hacer todo en función de la cantidad de expediciones que el gobierno me pide y además tengo que cumplirla. Exactamente, porque si no me castigan. Y de repente empezamos a olvidarnos, incluso los operadores, de que la demanda es lo que mueve toda la lógica del sistema y que independiente si contractualmente está más o menos exigida, es a lo que se debe cualquier sistema de movilidad. Y entonces en Chile tenemos una cosa que es como dicotómica. Por un lado en Santiago, quizás una sobrevaloración de la oferta y a lo mejor en regiones una sobrevaloración de la demanda para poder financiar los sistemas de transporte público. Pero bueno, aquí esta es una ecuación que relaciona la oferta, la demanda y la tarifa, una ecuación exquisita, que obviamente si uno la sabe manipular, que no es fácil, y entendiendo que esto tiene restricciones de uso, técnica, entonces uno puede sacar algunas conclusiones que pueden orientar las políticas e incluso a los gobiernos. Y también a los operadores cuando están negociando su situación en el sistema, más aún si van a firmar contratos que van a ir por 10 años o algo así. Y para no alargarme demasiado, me salto al cuarto tema. No sé si hasta aquí podríamos detenernos, si hay alguna consulta. ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé. Nos quedan como unos 10 minutos, pero 10 minutos. Pero vamos bien. Yo creo que se ha ido entendiendo, ¿cierto? Como las diferentes etapas de una modelación, ¿cierto? Aquí me dicen que sí, así que vamos bien. Sí. Entonces me voy con el cuarto y último caso. En el cuarto y último caso me quise centrar en lo que está haciendo el DTPR en Chile, que tampoco está muy desligado de lo que está haciendo el DTPM en Santiago. Pero quise poner un caso que me pareció interesante. Acá ustedes saben que hay una cosa que se llama la regulación del transporte público para estimular la
electromovilidad, y hubo en Chile, el año 2022, 2 licitaciones adjudicadas, una en Antofagasta y otra en Valparaíso. Yo viví muchos años en Valparaíso, así que, y viví en Placilla de Peñuelas, ahí en el sector de Curauma, que es justo donde se adjudicó uno de los operadores de buses eléctricos. Son 35 buses que deberían entrar en operación este año 2023 y 40 en Antofagasta. Pero también se hizo una licitación para buses eléctricos desde el sector de Quilpué. Creo que eran algunos recorridos de FENUR que se estaban dando de baja y que cubren tramos en Quilpué mismo, en Villa Alemana y también desde Quilpué a Viña y a Valparaíso. Y eran en total de 9 recorridos. Entonces, ese es el caso que traigo a la mesa. Es una licitación que finalmente no se hizo y no está claro que se vaya a hacer. Es una licitación que no consideraba integración tarifaria con Merval, y a lo mejor si se llega a hacer, podría considerarla. Puse el ejemplo por claridad. Me pareció bueno poner para ese caso, porque en el caso ni de Valparaíso, o sea, en ninguno de los dos casos de Valparaíso, tanto el que se adjudicó como el que se declaró, como el que se suspendió, no había disposición del aparato estatal de entregarle un terminal de buses al operador. En el caso de Antofagasta sí, no sé en qué estará, pero lo que sí sé es que existía un emplazamiento concreto donde este era un terminal, electroterminal, aquí hay un proyecto inmobiliario, y entonces esto tiene toda una lógica de flujo asociado de cualquier proyecto que se haga en cualquier ciudad, de los famosos impacto a la movilidad. Estudios de impacto a la movilidad, como no sé cuál es la sigla, IMIL. Sí. Impacto, o sea, es informes de mitigación de impacto de movilidad. Entonces, claro, aquí hay una idea de proyecto de desarrollo urbano y hay una idea de proyecto de electromovilidad puesta en un sector de la ciudad. Y eso impacta positiva, negativamente los flujos, y hay que hacer mitigaciones. Entonces, ese proyecto es un proyecto que típicamente está dimensionado para el orden de 44, 45 buses. Era un terreno de 10.000 metros cuadrados y tiene toda una serie ¿cómo se llama?, de análisis de movilidad de los buses al interior del recinto, de flujos peatonales al interior del recinto, así como nosotros queremos analizar los flujos, todo tipo de flujos, de peatones, de ciclistas, de vehículos fuera del recinto y en su entorno inmediato. También eso se hace internamente. Y ahí estamos nosotros los ingenieros de transporte Pero resulta que aquí aparecen todo lo que es el andén de carga y todo el conocimiento de la ciencia de la electricidad. Y entonces la ingeniería eléctrica también empieza a hacer su presencia en los sistemas de transporte. Así que somos transportistas, pero somos ingenieros y tenemos que entenderlo así. Y si se nos viene la electromovilidad a los sistemas de movilidad, entonces hay que saber conversar con los ingenieros de las otras áreas, del área de la energía. Aquí lo puse intencionalmente, me gustaba mucho este mono porque aquí se ven todos los flujos peatonales al interior del recinto. Yo sé que Sebastián está muy acostumbrado a analizar flujos peatonales en el espacio público, pero aquí también hay flujos peatonales, electrodesplazamiento le llamaban en la diapositiva del gobierno y que es pública. Una pregunta ahí, Rodrigo. Esa foto anterior muestra como la vista desde arriba, con el layout Sí. de cada uno de los estacionamientos de buses con la recarga, ¿cierto? Así es. Este es el sector en rojo por donde se están moviendo los electrobomberos, al que le llaman ahí. Ya, perfecto. En el sector azul se mueve el trabajador del taller mecánico, en el amarillo por ahí está el trabajador del taller de limpieza que tienen que recorrer el recinto. Perfecto. Y así. Y estos son los puntos de carga y todo lo que hay detrás. O sea, este bonito está bueno, me gusta. Pero también lo elegí porque pensé en ti, en tu tema de los flujos peatonales, Exacto, sí. que no solo son en el espacio público. Sí, exacto, sí, sí. Después monitoreo variable monitoreo de la operación de bus y centro de carga. Y bueno, es importante saber de que
de que hay que monitorear todo esto a nivel de bus, a nivel de cargador y a nivel de centro de carga. Y las variables de monitoreo están ahí. Habrá su momento para revisarla. Tenemos nosotros los ingenieros en transporte que saber más de esto. Tenemos que aprender de esto. Esto es eficiencia energética. Eso es lo que hay detrás. Y las entidades son bus, el cargado, le puse cargador, y es el centro de carga. Y por otro lado, uno dice, pero bueno, está bien. Aquí hay una cantidad de buses, una cantidad de cargadores, y una cantidad de centros de carga también, dependiendo del proyecto. Entonces, y aquí me caigo al proyecto, voy a ir más rápido. Por ejemplo, acá, me caí al proyecto. Aquí estamos en el proyecto, esto es Villa Alemana, Quilpué, Viña, Valparaíso, y la ubicación de dónde los buses van a ir saliendo y a dónde van a ir llegando por línea, sin tener claridad de todavía de dónde vamos a poner el depósito o el electrodepósito. Y entonces acá nosotros analizamos posiciones factibles de ubicar esos depósitos. Y que depende de cuánto vale el suelo, depende si hay ofertas, si realmente se cumplen las condiciones técnicas, si va a llegar la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si el layout que se puede hacer en ese lugar es adecuado, etcétera. Entonces, uno empieza a lidiar no solo con la operación comercial de los buses, que es la que te pide el gobierno, sino que también como operador tienes que lidiar con la logística asociada a esa operación comercial, entendiendo que hay restricciones nuevas que impone la electromovilidad. ¿Por qué? Porque las baterías tienen un nivel de autonomía, los buses, dependiendo a quién se los compre, tienen más baterías, más o menos batería y de más o menos calidad, y entonces te ofrecen potenciales mejores o peores rendimientos. Entonces, y detrás de todos esos cálculos está el famoso graficaje. El mismo graficaje que había traído a colación una profesional por el tema de los trenes, en este caso Santiago-Valparaíso. El mismo graficaje. En ese caso, en esa presentación había sido un software. Acá también puede ser software. Pero también nosotros podemos desarrollar herramientas y aplicar algoritmos. Y un ejemplo concreto de eso es este procedimiento publicado por el Ministerio de Transporte. Tiene fecha 3 de febrero del 2017 y dice aprueba manual de cálculo de variación de flota. Claro, el manual es de cálculo de variación de flota, pero para yo poder saber cuánto varía una flota tengo que primero saber calcularla. Y entonces ellos te hablan de un concepto, de flota mínima propuesta, y te dicen cuál es el algoritmo que tú tienes que seguir para hacer ese cálculo. Ojalá me crean, pero cuando nosotros trabajábamos, yo sin conocer esta resolución, tuvimos que elaborar un algoritmo para poder tener alertas tempranas de cuántos buses íbamos a necesitar, porque eran buses eléctricos y teníamos que tener el dato pronto, y no esperar a los software world class para poder tener ese número. Entonces desarrollamos algoritmos, los corrimos, así como tenemos algunos procesos de NR hechos por el profesor Reynel Ruiz, hicimos algoritmos en Python relacionados con esto mismo que está acá, sin saber. Claro, los algoritmos quedaron buenos y uno pudo calcular primero con el cíclico simple la flota, y después calcular las flotas con estos algoritmos que están estimulados por el mismo gobierno de Chile con estos procedimientos muy bien escritos. Pero hay un insumo que es brutalmente relevante para estos algoritmos, que es la velocidad. ¿Cuál es la fluidez del sistema? Porque si el sistema es muy fluido, yo voy a necesitar para hacer una misma frecuencia una menor cantidad de buses que si el sistema no es tan fluido. Y la fluidez del sistema, ustedes ya vieron al principio cuando hablamos en esta presentación, que es un problema que hay que resolver, y por acá yo puse un libro de Willumsen y Juan de Ortúzar, esta cosa que le llamamos, no sé dónde está, estoy buscando, se me perdió. Aquí, prioridad lo puse. Eso. Claro, prioridad lo puse. Eso. Y prioridad lo puse que conlleva velocidad. Y velocidad que conlleva poder tener que para una misma frecuencia poder hacerla con menos buses. Y menos buses que conlleva conlleva menos energía eléctrica. Bueno, depende cuál sea el recorrido de esos buses y cuáles sean también las condiciones de autonomía. Y entonces todo esto es multivariable, multidimensión, y entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, si uno lo empieza a hacer fácil, uno dice, perfecto, aquí tengo un plan operacional que se me pedía, es público esto, para los distintos servicios,
las distintas horas del día, y entonces uno podía calcular una cantidad de buses que ellos decían que era la que se necesitaba. Y se necesitaba 65 buses, que es la cifra que se ve aquí en esa barrita azul en el PIC, que es de día laboral, y es la punta tarde. Y entonces uno dice, y aplicando el cíclico simple, que no es otra cosa que multiplicar la frecuencia por el tiempo de ciclo, si es que me abstraigo de otros temas como la capacidad de los vehículos. Y me quedo con los vehículos como están. La ecuación de Sergio Jara, que está más arriba, está un poquito más completa. Pero yo le estoy explicando a ustedes cómo se usa esto, en cómo me tocó a mí usarlo en la práctica. Y entonces uno dice, ya, perfecto, pero para eso tendría que tener estos tiempos de ciclo, y tras estos tiempos de ciclo, que tampoco son iguales a las distintas horas del día, pero uno hace un cálculo al principio muy general, uno dice, perfecto, esta es una velocidad que a lo mejor es infactible, es muy atractiva para lo que uno puede constatar en la realidad. Yo no me acuerdo por qué le puse ahí 16 kilómetros por hora, pero lo que ustedes pueden rescatar de esto es que es más lento en día laboral que en días fin de semana. Y fin de semana importa, porque en fin de semana, dependiendo del nivel de oferta que tenga, y tengo que dimensionar no solo la flota de buses, sino que también la flota de conductores. ¿Cuántas personas van a poder operar esos buses? Y los días domingos son importantes para la ley laboral chilena, porque hay que dar dos domingos libres al mes a los conductores. Entonces, el nivel de oferta que uno planifica en día domingo, no solo tiene que saber mirar la demanda, sino que también tiene que saber mirar el uso eficiente de los recursos. No somos un país desarrollado. Entonces, que podamos despilfarrar recursos, digamos. Y por otro lado tenemos aquí algunas ecuaciones, Alejandro Tirachine por la izquierda, y este es uno de los procedimientos de la resolución 2408 del Ministerio de Transporte, que está de alguna manera haciéndose cargo de predicciones de la demanda a partir de ciertos algoritmos que está promoviendo el Ministerio a través de resoluciones, y que usen los operadores. Yo estoy cierto que a los operadores les cuesta entrar en esta dinámica, porque esto es más científico y entonces hay que tener los equipos apropiados para eso. Y eso no es sencillo, dada que están presionados con su estructura de costo. Y por otro lado, hay una técnica súper simplificada aquí a la izquierda, que te dice que si tú quieres encontrar el justo equilibrio sistémico entre el beneficio de los usuarios y el beneficio del operador, tú puedes tener una frecuencia óptima. Aquí yo no puse la curva, pero aquí habría una curva de frecuencia óptima que minimiza los costos del sistema, pero desde la perspectiva de un costo que le llamamos generalizado, que conjuga a los intereses del operador y del usuario. Entonces, uno dice, claro, uno ve una tabla de expediciones, en este caso salidas son expediciones de buses, que tienen una cierta longitud, porque son recorridos que van para allá o para acá y tienen una cierta longitud, y que por ende tienen un cierto kilometraje, que si uno lo suma ahí me da 241 kilómetros día bus, pero cuando tú después aplicas la técnica del graficaje, te encuentras con que hay algunos buses que trabajan mucho y otros buses que trabajan poco, por un cálculo matemático. Y los que trabajan mucho van a tener, no van a poder cargar energía eléctrica toda la noche, o lo van a poder hacer, pero no les va a alcanzar para el día siguiente estar todo el día funcionando. ¿Por qué? Porque tienen más kilometraje que la autonomía les permite. Y entonces tienen que cargar durante el día. Durante el día los precios de la electricidad son más caros y además la operación se puede ver afectada en su cumplimiento si estoy muy lejos de mi centro de carga. Entonces, un problema logístico y de optimización que es importante. Y para lo cual existen herramientas, digamos, herramientas algunas que son muy onerosas en el mundo y que están validadas. Y entonces, el analista también es una herramienta. Nosotros, los analistas, somos una herramienta como para decir cuándo tenemos que ocupar ese tipo de herramientas y cuándo podemos nosotros hacer recomendaciones, ¿cómo se llama? Inteligentes para poder estar de la mano con una racionalidad económica en lo que es la intervención profesional para la operación. Ocupé aquí unas diapositivas que me había compartido Alejandro Tirachini. Disculpen por no ponerle aquí abajo a Alejandro Tirachini, pero él me las compartió muchos años atrás. Se acercó a la empresa en la que yo participaba y nos mostró cosas que eran de alta relevancia, y nosotros como empresa no siempre, y nos cuesta,
a veces mirar la relevancia que las cosas tienen en su momento. Pasa el tiempo y ¿cómo se llama? Y le das la importancia que a lo mejor le diste haber dado muchos años antes. Pero nunca es tarde. Y entonces es importante entender de que a los distintos periodos del día el comportamiento, si uno desclasifica los tiempos de viaje, el peso que tiene cada una de estas dimensiones en el tiempo de viaje. Y entonces uno dice, perfecto, aquí hay tiempo que yo no voy a poder, o sea, hay tiempos que me podría ahorrar y otros que no. Y ahora, esto hay que hacerlo en Chile, porque esto era una data de Sydney. Entonces el mismo Alejandro había hecho un experimento en el eje Santa Rosa, y ese experimento le permitió entregar algunos resultados concretos que uno después podía usarlos como benchmark para su análisis. Entonces, claro, tú vas a un sistema, evalúas ese mismo sistema que yo evalué y le pongo una velocidad mejorada en esta dimensión y, no sé, había calculado con cíclico simple una cantidad de UCE, con graficaje una cantidad de UCE mayor, pero si además después le pongo el input de la velocidad mejorada porque va a haber una pequeña infraestructura para estimular la electromovilidad, probablemente voy a entrar menos UCE eléctrico. Entonces, tengo las ecuaciones para poder hacer esos cálculos y que mi análisis sea objetivo y validado entre los distintos entes de gobierno que participen en la decisión. Sí, es posible. Tengo dotada esa capacidad profesional en las empresas operadoras en Santiago y en regiones, en muchos casos no. Entonces, es como hay pega para los ingenieros en transporte, hay pega para los ingenieros en transporte. Eh, Rodrigo, ¿Mm? te tengo que interrumpir un poquito, que ya estamos como Ok. en el tiempo. Eh, Alcancé a explicar lo que era el graficaje, pero yo creo que sí, lo pueden intuir. sí, eso te iba a decir, está muy interesante. Yo creo que veo que igual casi ibas terminando, así que quise como Sí, mencionar lo que por eso quise interrumpirte un poquito, pero aquí los alumnos y las alumnas ya tienen que irse a las próximas clases, pero queríamos dejar un minutito nomás de cierre. Sé que el último caso, el caso 4 tal vez faltó un poquito más si querías darle un poco más de énfasis a algo, pero te pido disculpas por eso, pero quería darte como un momento final para primero agradecerte por este tiempo. Sé que los alumnos y las alumnas tienen que irse un poquito rápido, pero también agradecerte para ojalá invitarte en otra próxima oportunidad, tal vez entrar un poquito más de lleno en estos modelos que me parecían súper interesantes. Muy interesantes los diferentes casos aplicados, así que muy contento por eso. Y espero que también aquí a quienes nos acompañaron le haya parecido interesante. No alcanzamos mucho a generar interacción, sin embargo me gustaría proponer, si es que te parece, Rodrigo, si es que hay alguna duda o comentario, como esta es una conversación grabada, pueden ustedes después revisarla con calma y me pueden hacer a través mío, enviarme un correo o yo les puedo dar el contacto de Rodrigo y preguntar o indagar si es que ustedes quisieran conversar un poquito más, ¿ya? Así que Rodrigo, no sé si quiere un último minuto sí. de cierre, pero disculpa que no El hayamos cierre. terminado con más holgura, pero se nos vino el tiempo encima. Por aquí estuvo bien interesante. Sí, fue un poco ambicioso de mi parte poner 4 casos, que creo que es mucho para una hora, pero por lo menos la idea era como que ustedes se llevaran una idea gruesa. Me costaba dejar fuera la electromovilidad que está tan de moda, digamos. Exacto, sí. Eh, entonces, lo otro, quizás los primeros 3 casos iban más en coherencia con lo que es la modelación Sí. de transporte, y el cuarto caso, que va más con lo que está pasando hoy día. Yo les dejo el desafío de que ustedes me manifiesten qué es lo que más les llama la atención, o se lo manifiesten a Sebastián, y, y si se logra encontrar un punto en común de lo que más le llama la atención, ahí podríamos profundizar junto a ti, Sebastián, en una instancia futura, Perfecto. digamos. Sí, no hay Okay. problema. Quedamos con esa idea. No sé si tienes unos minutitos más, que me gustaría quedarme contigo conversando por mientras que Claro, pedimos perfecto. a Rodrigo, le damos un aplauso. Gracias, Rodrigo. Muy interesante. Dejamos hasta aquí la clase. Ojalá le haya gustado y tomamos el desafío de Rodrigo.
internalicen todo lo que conversamos, está conectado con la clase que vimos anterior, hagan preguntas, investiguen qué tipo de aplicación puede ser, revisen los casos que nos propuso Rodrigo, se ven súper interesantes, especialmente este último también de electromovilidad, que es muy atingente a lo que está pasando en Valparaíso. Así que quedamos en esto y nos vemos, bueno, con el ayudante, ¿cierto? El miércoles de la ayudantía para que revisen la tarea. Así que, sí, voy a estar dando vuelta también, no sé si en la clase, pero voy a estar ahí. Súper.